Zona de Letras. Es jueves y me da muchísimo gusto saludar a Tano Larrondo. Tano, ¿cómo estás? Muy buen día. Mi querido Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy? Yo bien y de buenas, pero ¿sabes qué, Tano? Platícame una historia. Con muchísimo gusto, Pablo. Déjame contarte una historia. Lo que a Patricia le sucedió exactamente hace una semana me inspiró a contarte esta gran historia, con el objetivo de vivir en gratitud, sea cual sea la circunstancia. Pati, como la conoce en la universidad, es maestra de hace 10 años. Y es una mujer muy guapa, con clásicos ojos expresivos, tapatíos, por supuesto, y enigmática mirada. En la misma medida de su belleza, es trabajadora y de un carácter siempre bondadoso. Por lo mismo, una maestra de gran empatía en su trabajo y con muchos seguidores en función de su amable forma de compartir el conocimiento. Ese jueves en la mañana, Pati fue a un pequeño supermercado cercano a su casa por un jugo y pan para su desayuno. Hizo su compra, que era pequeña, y cuando estaba en la fila para pagar, entre las llaves, el celular y la lista de cosas que hacer ese día, se le cayó un billete de 200 pesos, mismo que tenía para pagar. Había antes que ella un señor que estaba al frente terminando de pagar sus compras en la caja y de manera amable se agachó y agarró el billete. Cuánta gentileza en tiempos de pandemia, pensó. Le extendió la mano tratando de que estuviera lejos y hacerlo sentir seguro, y mientras le agradecía hasta que el señor dijo lo siguiente: lo que se encuentra en el suelo es de quien lo encuentra. Después del shock, pensó que era una broma, y cuando vio que no, o sea, cuando el señor se guardó el billete en su cartera, bastó un segundo para enfurecerse. Se puso roja como tomate y me contó que sentía que todas las venas de la cabeza estaban a punto de reventar. La ironía, el olor a loción, la cara ya arrugada y la calvicie de este señor se convirtió en una pintura surrealista delante de Pati. El señor terminó de pagar y se marchó sin decir nada. Mientras esto sucedía en segundos, la cajera ya estaba cobrando el pan y el jugo que eligió esa mañana Pati, y ya esperaba que le pagara. La cajera vio la escena sin decir ni mostrarse siquiera inquieta ante la muy, pero muy expresiva reacción de incredulidad de Pati ante el comportamiento del fulano. Vio cómo él se fue con su mandado como si nada mal hubiera pasado, como si lo que hizo fuera en efecto una regla urbana no escrita, pero aceptada por todos. Pati volteó a ver a la persona que estaba detrás de ella y a las que estaban al lado, y ellas le respondían con una mirada atónita e incrédula, susurrando cosas entre sí. El señor se fue, llevándose sus 200 pesos. ¿Qué tal esa? Ni yo me lo hubiera creído. Pati sintió una rabia casi incontrolable. Se le subió la sangre a la cara y ya no de vergüenza. Quería hacer justicia por cuenta propia. Parecía ser como si hubiera poseído de ella un iracundo ente vengativo. Ni siquiera pensó en la pandemia y la sana distancia o inclusive en su propio cuidado. Tuvo que abandonar sus compras porque no había forma de pagarlas. Había dejado su tarjeta en casa. Y fue tras el antagonista de nuestra historia hasta donde estaba estacionado para reclamarle, para exhibirlo y decirle todas las groserías que no ha dicho en años y, por supuesto, solicitarle violentamente, si era necesario, le devolviera su billete. Cuando se dio cuenta, las personas que estaban más cercanas en la fila a Pati fueron tras ella, de curioso seguramente. Y medio se armó el alboroto, la gente comenzó a juntarse. El muy despachatado hombre la miró con desprecio y actuó como si fuera invisible. Cuando llegó a su auto, colocó lentamente sus 2 bolsotas con un mandado muy abundante en el suelo para buscar la llave de su auto y abrir la cajuela de nada más y nada menos que un auto deportivo de gran lujo. Entre el enojo, la indignación, la rabia, pensó, ¿es ahora o nunca? Pero el susodicho encendió su auto y, haciendo rechinar los neumáticos de su deportivo, se alejó. Frustrada, fúrica y exhibida, definitivamente fue caminando a su auto. Al llegar al mismo, junto a la llanta, encontró una bolsa de plástico y pensó, solo falta que se haya atorado esta cosa. Levantó la bolsa y de forma inconsciente ingresó a su auto con la basura en la mano, la puso en el asiento del copiloto y encendió el mismo y simplemente avanzó hasta llegar a su casa. Sin radio ni silbando como actualmente lo hace, el silencio del auto fue sepulcral. Estacionada 10 minutos después en su cochera, recargó la frente en el volante y se soltó llorando. Sintió como ese pico de adrenalina, susto y nerviosismo iban a la baja, pero después se encrespó en un par de risas,
más o menos de esas risas nerviosas cuando se dio cuenta de lo inexplicable de esta historia. Y dice así: ya estacionada y secándose los ojos de las lágrimas, abrió la bolsa de plástico que tenía debajo de su llanta cuando se estacionó en la calle para ir por el mandado. ¿Y cuál fue la sorpresa? 7,500 pesos en billetes de diferente denominación estaban dentro de la misma. Nunca en la historia fue tan bien aplicable y rentable la justicia divina, pues los 200 pesos que le robó el tipejo se transformaron en 7,500. En un acto de reflexión, rescató el ser siempre agradecida, que hasta en ese acto de desfachatez e injusticia había tenido un final diferente al que podríamos imaginar. Sí, claro, regresó al lugar a tratar de adivinar si ese dinero tenía cercano a su original dueño, pero nadie le pareció en su innata sensatez preocupado por encontrar algo perdido. ¿Quién soy yo para juzgar al sujeto que le quitó ese dinero a Pati? Y más aún, ¿cómo calificar el hallazgo de Pati? ¿Qué historia habría que contar sobre quien haya sido dueño de ese dinero? ¿Qué historia tendría el sujeto que nunca se dará cuenta lo que le sucedió posteriormente a Pati? No cabe duda que siempre hay una historia que contar, y que a través de estos relatos puedes hoy tener la esperanza que por malo que pinte el día, lo mejor siempre está por llegar. Ahí, mi querido Pablo. Me suena. ¿Dirías que es una historia redonda, Tano? ¿Circular? Sí, así es. De varias historias al mismo tiempo. Pues te agradezco muchísimo. Gran historia, Tano, y nos escuchamos en 8 días, ¿te parece? Te encontramos ya en redes sociales, ¿no? Redes sociales, Twitter, Tano Larrondo, Facebook, Tano Larrondo, Spotify, para que con todo el cariño puedan escuchar estos relatos. El contador de historias. Muchísimas gracias, Tano. Muy buen día. 8 de la mañana con 32 minutos. Y gracias a patrocinadores.